Estamos en el mes de abril, finalizando ya el mes de abril, y dentro de poco será la prueba presencial del comentario de texto. Todo un curso en el que se han tenido los alumnos que preparar para hacer lo mejor posible un comentario. Pues bien, este programa lo vamos a dedicar precisamente a eso, a hacer un comentario de texto y ver, que lo vean lo más gráficamente posible, cómo se debe hacer de cara al examen. Y para ello nos acompaña el catedrático de Lengua Española de la UNED, el profesor Agustín Vera Luján. Bienvenido. Gracias. Antes de empezar por hacer este comentario, quizá convendría poner en contexto lo que ha sido este curso y lo que en líneas generales se le va a pedir al alumno a la hora de la prueba. Sí, los alumnos que han seguido de manera regular el curso de comentario de texto en alguno de los centros de nuestra universidad o en el curso virtual en Internet de la asignatura, han ido teniendo ocasión de practicar cuál es la técnica de elaboración de un comentario de texto que es el objeto de la asignatura. Es una asignatura de carácter fundamentalmente práctico, cuyo contenido viene a coincidir con la realización de un comentario de un texto que se plantea con la idea de comprobar, de alguna manera, que el estudiante tiene las capacidades elementales que están asociadas a la comprensión de un texto, es decir, que es capaz de quedarse con el contenido esencial del texto, lo que vendría a ser su resumen, que constituye una de las preguntas del comentario, que ese resumen puede condensarlo todavía más para acceder a lo que sería la idea fundamental o el contenido fundamental o la finalidad que persigue el autor del texto fundamentalmente, lo que viene a coincidir con otra de las preguntas del examen, la elaboración del tema o de la idea esencial del texto. Y por último, una tercera cuestión consiste en dar la opinión del estudiante sobre el texto que ha comentado. Como digo, a lo largo del curso el estudiante habrá tenido ocasión de practicar sobre ejemplos diferentes de textos de manera muy detallada cómo realizar este ejercicio, y lo que vamos a hacer hoy con el ejemplo de un texto en concreto, pues va a ser reproducir de alguna manera todo ese trabajo que el estudiante ya ha realizado, concretado en las 3 preguntas de los que consta el examen. Vienen a ser pues los 3 apartados de elaboración de un comentario, que, como decía, repito, son la elaboración del resumen de un texto, para lo que se sugiere o se indica que no se han de utilizar más allá de 8 líneas. Se sugiere que conste de entre 5 y 8 líneas. La siguiente pregunta sería la elaboración del tema o idea esencial del texto, para lo que se da un margen de entre 2 y 3 líneas. Y por último, la formulación o la redacción de una opinión personalizada en torno al contenido del texto que se ha comentado, para lo que también se da una extensión determinada, entre 15 y 18 líneas. En cuanto al tipo de texto que van a comentar, hay de diversos tipos, no siempre es igual, puede ser desde un artículo hasta cualquier otro tipo de texto. Sí, en fin, los textos pueden ser efectivamente textos diferentes, pero poseerían siempre unas características comunes, ¿no? Se tratará siempre de textos que no requieran para su lectura e interpretación de unos conocimientos técnicos determinados. No serán textos científicos, no serán textos históricos, al contrario, como digo, pues serán textos que cualquier hablante del español, hablante oyente del español, pues por el hecho de poseer esta capacidad para manejarse en esta lengua, pues habría de comprender, ¿no? Normalmente el tipo de textos más comúnmente utilizados por el equipo docente, como se puede comprobar si uno, da un vistazo a los exámenes de años anteriores, que están accesibles en la web de nuestra universidad, pues verá que utilizamos con gran frecuencia textos que son columnas de opinión en los periódicos. Son textos breves, por tanto, que pueden ser manejados en el tiempo que se da, que es 1 hora, de una manera pues muy razonable, ¿no?
y con, incluso diría yo, pues sobrándole al estudiante tiempo, ¿no? Sin ningún agobio en este sentido, ¿no? Y son textos que tienen estas características, ¿no? Textos no especializados, textos comunes, que remiten a unos contenidos, a un universo en el que podemos adentrarnos, acceder a entender cualquiera sin una formación académica, científica, técnica, en fin, específica. Pues yo creo que lo mejor es leer un texto que ha sido, además, objeto de examen y luego pues intentar hacer este resumen del texto, sacar este tema o idea esencial y luego hablar también de la tercera parte, que sería la opinión personal razonada. Empezamos con un texto de Manuel Vicent. A cierta altura de la vida llega un momento en que los chips del cerebro, tal vez oxidados o simplemente saturados, no admiten más información. Y uno se sorprende a sí mismo, siempre cabreado, sin un motivo concreto. Le pasa exactamente lo mismo al ordenador, pero en este caso su cabreo es frío, automático, informático. En inglés, el verbo reject significa rechazar. El ordenador lo usa a menudo cuando le pides una respuesta y los enanitos que pueblan su tripa deciden no dártela. Mandas un correo con la dirección incorrecta, consultas un dato sin la clave apropiada y aparece en pantalla la palabra rejected, rechazado. El aparato también tiene una opción que cualquiera debería incorporar al cerebro. Con solo darle una orden con un botón, rechaza de antemano toda la basura cibernética que pueden invitarte desde cualquier punto del planeta. Dicho esto, es evidente que a medida que uno envejece se vuelve conservador, siempre a merced de un cabreo envasado contra otro, contra nada, sin más explicación. Tal vez por falta de minerales, las neuronas se oxidan y se niegan a admitir nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos conocimientos, nuevas amistades. Esa actitud negativa es un síntoma de vejez. Rechazar las formas cambiantes de la sociedad y que todo impulso juvenil te parezca una idiotez es señal inequívoca de que uno ya no comprende nada, porque el cerebro está saturado. El reject informático actúa de forma automática en medio de una sopa de neuronas muertas, pero también podría significar que no te rindes a aceptar cualquier clase de basura moral, intelectual, social, cultural o televisiva, cualquier spam cibernético que trata de asaltarte en el camino. No me presente usted a nadie porque ya no quiero conocer a nadie más, se suele decir a cierta edad. Reject es el verbo que uno debe usar a menudo para librarse de pelmazos. También sirve para hacer limpieza del légamo sucio que se ha posado en el fondo del subconsciente. Tener siempre activado y en estado de alerta el rechazo cerebral a una edad es un signo positivo, que unido a un cabreo personal indica que uno se mantiene joven y dispuesto a defender la última muralla. Al final, sucede que un conservador puede hacerse progresista tomando una dosis diaria de minerales. Manuel Vicent. Es un texto bastante impresionante que te hace pensar. Desde luego, para dar una opinión se puede dar una opinión a otra, pero a eso llegaremos. ¿Cómo podemos resumir en 5 o 8 líneas un texto que verdaderamente es denso y que también, como suele hacer el autor, va cambiando, va evolucionando? Parece que dice una cosa y al final parece que dice otra. Efectivamente, una de las primeras cuestiones que los estudiantes deben, de la que deben ser conscientes, lo cual menciono como una manera de tranquilizarlos, es que los textos en general, y algunos como el de este autor que has leído en particular, pues no son susceptibles de un único resumen, de una única interpretación, de manera que no hay una única respuesta válida en un ejercicio de este tipo, ¿no? Dicho esto, lo primero que habría que destacar es que realizar un resumen de un texto viene a ser una tarea de eliminación o desecho de alguna manera, un texto que se nos manifiesta con una determinada extensión o complejidad, y de lo que se trata es de eliminar partes de ese texto, es decir, de quedarnos con algo más simple, ¿no? Como cualquiera sabe, pues la extensión de un resumen y el
tenor del resumen puede ser muy diferente. Si pedimos a un niño pequeño que nos resuma un cuento que acabamos de contar, pues corremos el riesgo de que nos lo cuente prácticamente de la manera idéntica, ¿no? En manera idéntica como se lo hemos contado nosotros previamente. Este resumen, casi no resumen, ¿no? En el caso de nuestro ejercicio, tenemos una ayuda directa, en cierta forma, que nos ha de servir de indicación. Y es que el resumen no puede tener más de 8 líneas. De manera que debemos hacer un resumen coherente y que no tenga más de esa extensión. Dicho esto, ¿qué hemos de desechar, qué hemos de mantener? Debe estar condicionado por este factor fundamental de la extensión y por situarnos a la hora de decidir qué información es la importante en aspectos del contenido del texto que tienen un nivel de centralidad, de importancia semejante. No saltar de los detalles manteniéndolos a cuestiones e ideas muy generales, porque estaríamos mezclando cuestiones de detalle y generales o viceversa. Dicho esto, el texto lo que nos cuenta, que es en lo que consiste hacer un resumen, es esencialmente cómo el autor del texto considera que a una cierta altura de la vida, a una cierta edad, el cerebro humano puede ser comparado en su funcionamiento con un ordenador. Rechaza determinados datos considerándolos como errores. Habría, indica el autor del texto, una diferencia fundamental, que los ordenadores nos enfadan, mientras que, como coloquialmente dice él, pues suele acompañar a la persona de una cierta edad cuando se encuentra en esta situación un cierto cabreo, utilizando el mismo término coloquial que él utiliza. Tras esta primera presentación general, que muy resumidamente podríamos desarrollar en un par de líneas, y no mucho más, podríamos pasar a la segunda parte del texto, al segundo párrafo, puesto que de la primera habríamos seleccionado estos contenidos, estas ideas como lo más importante, y habríamos dejado toda otra serie de pequeños detalles, el cabrío frío, automático, informático, la cuestión de que los errores se pueden realizar enviando un correo o introduciendo determinados datos, porque no hacen más que estos detalles, no hacen más que apoyar esta idea central, pero la idea central es el resultado de todo ello. El segundo párrafo podría tener un resumen con unas ideas que podríamos de manera semejante desarrollar en otras 2 o 3 líneas, del tipo de que con la edad o con la vejez, comunica o escribe Manuel Vicent, las personas se vuelven o nos volvemos conservadoras. Y ello posiblemente como resultado de, ciertos procesos químicos que van afectando a nuestras neuronas y que hacen que determinadas conexiones ya no funcionen menos, ¿no? De manera que hay esta primera dimensión de la comparación de la mente del ser humano en su edad ya, provecta o de vejez, con un ordenador conectado con los problemas de olvido, de errores, se plantean. Pero, y aparece una nueva idea, al final, como indicabas muy bien, suele ser característico en autores como Manuel Vicent, y en Manuel Vicent en sus textos de opinión muy característicamente, y es que esta primera idea, que no deja de ser un poco, deprimente, ¿verdad?, se contrapesa inmediatamente con algo que no esperamos, y es que no todos son inconvenientes en esta situación, porque podemos, simplemente con la ayuda de algunas vitaminas, unas dosis de minerales, dice él, servirnos o manejar esta capacidad del cerebro de rechazar, de reject, como decía él utilizando el término inglés, para no tomar en consideración, para no tratar con todos aquellos aspectos que no son precisamente recomendables ni socialmente, ni políticamente, ni culturalmente, de manera que lo que se planteaba como un inconveniente pues puede resultar una ventaja. Bien, estas ideas fundamentales son las que en el límite de estas entre 5 y 8 líneas podrían formar parte de nuestro resumen. Quizá el resumir, además, en una sola idea esencial del texto o decir cuál es el tema es complicado precisamente porque el autor salta de una idea a otra y lo que parece algo negativo se convierte casi en algo, y sin casi, en algo positivo. Por tanto, si tenemos que dar este tema o idea esencial del texto, ¿cuál podría ser? Sí, efectivamente,
el tema del texto viene a ser como un resumen extremado, ¿no? Que refleje como una especie de condensación del resumen en una idea esencial y que impregna todo el resumen, ¿no? Por tanto, que impregnaría todo el texto, ¿no? En el caso de textos como el que acabamos de comentar en cuanto al resumen, como indicabas, y hemos intentado reflejar en el resumen, pues el texto efectivamente tiene estos dos componentes, ¿no? Y esa es una parte, o la parte esencial de cómo trata el autor este tema, de manera que una manera de reflejarlo podría ser algo como lo siguiente: la vejez no es necesariamente algo negativo, un inconveniente, sino también una manera de no hacer lo que consideramos inadecuado, pongamos por caso. Y por último, la opinión personal razonada. En este caso, sí decir que la opinión personal es eso, una opinión personal. Por tanto, no se va a castigar ni premiar más el que tengas una idea u otra, sino el que esté bien expresado y bien redactado. Efectivamente, la opinión para que nuestros estudiantes, la pregunta, quiero decir, del examen correspondiente a la opinión, para que nuestros estudiantes entiendan bien la finalidad de esta parte del examen, no es valorar cuál es su visión de la vida, ¿no?, respecto de ninguna cuestión, que a efectos del examen pues es tan lícita como otra cualquiera, ¿no? Sino que lo que esta pregunta pretende, desea, aspira y quiere, es ver si el estudiante, al realizarla, pone de manifiesto que es capaz de formular por escrito de una manera lingüísticamente correcta, adecuada, su visión de cualquier asunto, y naturalmente también que lo que opina está relacionado de alguna manera con el texto. Tampoco la opinión personal razonada, que por cierto es la más larga, puesto que estaría entre 15 o 18 líneas, se trata de parafrasear lo que se dice en el texto, sino de sacar del texto tus propias ideas para poder redactarlas. Efectivamente, en ninguna de las preguntas del texto es aceptable el que se utilicen fragmentos del texto, se entresaquen, ¿no?, y se repitan de manera más o menos literal, valga la manera de decirlo, porque, como decíamos al principio, la prueba intenta comprobar que los estudiantes son capaces de leer y entender un texto, de manera que esa medida de su capacidad tendría que ser puesta en cuestión si lo que encontramos en su examen son trozos del texto trasladados literalmente. Y profesor Vera, ahora sí que para acabar, el que ortográficamente sea correcto en cuanto a todo, desde la puntuación hasta los acentos, en fin, esto es algo que también se valora. Claro, efectivamente, una parte de la capacidad de expresarse por escrito en castellano, en este caso, en español, consiste en utilizar de manera adecuada pues los sistemas de representación gráfica y ortográfica. Si un examen que contuviera faltas de ortografía, faltas de construcción gramatical, en fin, vería su calificación bajada considerablemente, sí. Bueno, pues desde aquí simplemente desear a todos aquellos que se van a enfrentar a esta prueba, pues tranquilidad y que lean el texto con cierta mesura para luego poder enfrentarse a él. Muchísimas gracias. De nada.